es una política pública? Es la acción que tiene el gobierno de cada país para, con la sociedad, satisfacer una necesidad que tenga la sociedad a través de la creación de una política. Entonces, por eso sería pública, porque va dirigida al público y porque la crea el gobierno, que es una entidad pública del Estado. Quiero hablarles acerca del ciclo de vida de una política pública, cómo inicia, cómo es su desarrollo y qué es su final. Entonces, tenemos que lo primero es la gestación. ¿Qué es la gestación? Es el surgimiento y la identificación de un problema público. Y eso se incluye en una agenda de la gobernación, del gobierno. Lo segundo es el diseño de esta política. ¿Cómo se hace? Pues se hace un análisis del problema, de cuáles podrían ser las soluciones, de cuáles son sus factibilidades, o sea, cuál es la factibilidad que esta política sí se puede hacer. Y la recomendación de una política pública, entonces empiezan a ver en otros países como antecedentes de políticas parecidas o de soluciones parecidas ante una problemática pública parecida y se hace un plan de acción. La tercera es la implementación. ¿Qué es la implementación? Es cuando el gobierno decide que ya está lista la política pública, se genera un presupuesto, se hace la legislación sobre esta política pública, dependiendo del país, entonces ya si se necesita de Congreso, si no, si del presidente, bueno, de qué entidades gubernamentales tienen que pues intervenir en esta política pública. Eso que es una evaluación del impacto que generó esta política pública. ¿Esto cómo se hace? Pues al lanzar la política pública se da un tiempo de espera, dependiendo de la decisión que se haya tomado y del plan de acción. Después de este tiempo prudente, entonces lo que se hace es una evaluación y una retroalimentación si esta política pública funciona, qué modificaciones hay que hacer, qué necesidades surgieron a raíz de la política pública. Les quiero enseñar qué es un instrumento de las políticas públicas. Entonces, se encuentran 4 instrumentos en las políticas públicas. El primero es la capacidad para usar y transformar la información y el conocimiento. Esta política, cómo puede transformar la necesidad o la problemática para la cual se está creando. La segunda es la capacidad para tomar las decisiones y ejercer la autoridad. Entonces, ahí es donde vemos cómo el gobierno tiene que tomar la decisión, cómo generan ese plan de acción, se ejerce la autoridad para crearla y ejecutarla, hacerla cumplir. Y la tercera es la capacidad para aportar los recursos. Entonces, para generar una política pública, dependiendo de la necesidad que se está cubriendo, asimismo va a necesitar una cantidad de recursos económicos, humanos, de tecnología, para tener un resultado. Entonces, ahí es donde tienen que los gobernantes decidir de dónde salen estos recursos y si es viable o no es viable. Y por último, es la capacidad para tomar una acción a través de las organizaciones. Entonces, ahí entran nuevamente nuestros gobernantes, ya sea el Congreso, el presidente, bueno, todas estas entidades a mirar cómo pues van a organizar